Warm. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¡Qué cantidad de gente que tenemos aquí en la sala! Bueno, ¿cómo no tenerla? Tenemos un panel tan fantástico para un tema de tanta importancia. Soy Ali Belshi, soy de NBC News y de MSNBC. Estoy muy complacido de estar aquí con el Banco Mundial nuevamente para ayudar a moderar este panel sobre este importante tema del desarrollo del capital humano, un proyecto para el mundo. Supongo que muchos de ustedes están familiarizados con el tema. Hay material excelente para leer al respecto si no están familiarizados con esta temática. Sobre la importancia para el desarrollo humano del capital humano. En los temas relativos al capital blando. Me gustaría asegurarme de que entendamos de qué estamos hablando en primer lugar. ¿Qué es el capital humano? ¿Por qué importa? Y luego pasaremos a conversaciones acerca de las oportunidades de intervenciones específicas para mejorar el desarrollo humano a través de la inversión en el capital humano. Y luego hablaremos de los próximos pasos y cómo priorizar temas y cómo avanzar en este plano. Mis invitados son Penny Mordaunt, del gobierno de Estados Unidos, lidera los esfuerzos del gobierno en cuanto al desarrollo humano y hablará acerca de la manera en que los países desarrollados han considerado la utilización de sus recursos y el respaldo que pueden brindar en tal sentido. Junto a Penny está Bill Gates, tal vez no lo conozcan. Él tiene posiciones muy marcadas al respecto y él ha dedicado sus recursos, su riqueza y su capital a la mejora de la condición humana realmente. Estas son inversiones en capital humano. Bill tiene ideas muy interesantes y, por cierto, el presidente Jim Kim, que ha escrito un artículo fantástico en la revista Foreign Affairs que presenta esto de modo tal que todos pueden entenderlo, al valor de la inversión en el capital humano, a los fines del desarrollo humano. Voy a empezar con Jim. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Hablemos acerca de qué es el capital humano. Hemos estado hablando de una crisis de capital humano. Yo no sé si todos entienden de qué se trata esto. Muchas gracias, Ali, por estar aquí. Quiero agradecer a Penny por ser parte del panel y a todos ustedes por estar aquí. Yo soy un médico, educador, he trabajado en el área de educación y salud la mayor parte de mi vida. Realmente el mundo cambió en cuanto a nuestra capacidad de responder en las áreas de educación y salud. Para mí esto ocurrió cuando empezó a participar la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos brindaron recursos inimaginables. Tuvimos el trabajo del presidente Bush con PEPFAR, un esfuerzo tan grande y el dinero empezó a fluir en tal dirección. Nosotros aún tenemos este problema. Si el dinero no llegaba o si los países no podían tener acceso a préstamos de muy bajo costo, dejaban de invertir en salud y educación. Se convirtió en un sistema impulsado del lado de la oferta. Si uno podía brindar donaciones o créditos con intereses muy bajos, era posible, pero en el momento en que aumentaba el costo, esta inversión se detenía. Fue nuestra culpa en el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. Había una visión del gasto en educación y salud como consumo, pero esto en realidad es una inversión. Antes se pensaba que invertir en redes viales era más sensato, pero no se veía la salud y la educación de la misma manera. Nosotros teníamos que cambiar de manera drástica la mentalidad de las personas acerca de la inversión en salud y educación. Nosotros trabajamos con Chris Murray en el Instituto de Métrica y Evaluación, en el Grupo del Banco Mundial. Empezamos a ver de qué manera funcionaba la correlación entre inversiones en salud y educación y el crecimiento económico. Aquí creímos que podíamos contribuir vinculando el crecimiento con la salud y educación. Lo que realmente ayudó fue lo siguiente. En el banco hoy estamos considerando el aprendizaje y no simplemente los años
en la escuela. Queremos ver cuánto las personas están aprendiendo en lugar de los años. Ahora estamos considerando el crecimiento económico y los años de educación. Veíamos un vínculo robusto en los países de la OCDE. Pero si consideramos un año de aprendizaje en la República de Corea o en Singapur, si dábamos esto una calificación de 1 y luego considerábamos otros países, decíamos, bueno, un año de educación en Yemen o Malawi, ¿cómo se compara esto con un año de escuela en Singapur o la República de Corea? El año de escuela en Malawi o Yemen representaba la mitad de lo que hubiera sido en Singapur. Tenemos que tener esto en cuenta. Además, si agregamos la salud, índices como el retraso en el crecimiento de los niños, la sobrevida de los adultos, estos son elementos muy importantes a considerar y vimos otros elementos correlacionados con el crecimiento económico. Esta correlación es robustísima. También vimos la diferencia entre el cuartil más elevado de quienes habían mejorado en cuanto al capital humano y el cuartil más bajo. La diferencia era 2,5% del PIB por año durante 25 años. Esto realmente es una cifra enorme. Para mí el tema entonces se convirtió en cómo hacer que todos presten atención a esto. Durante años dijimos, hemos hablado con ministros de Educación y Salud, si nosotros pudiéramos llegar a los ministros de Finanzas, todo mejoraría. Los ministros de Finanzas y los jefes de Estado, nosotros entendimos que no teníamos que simplemente publicar artículos y trabajar o abogar por la salud y la educación. Teníamos que hacer que esto fuera concreto, por lo que en Bali vamos a presentar un informe que mostrará dónde se ubican todos los países en cuanto a capital humano. Será controvertido, pero quienes me conocen saben que yo no evito los informes que generen controversia, pero uno tiene que entender cómo está uno clasificado con respecto a los otros países. Por ejemplo, si un país tiene la mitad en resultados de salud y educación que Corea o Singapur, eso es muy significativo. Y en adelante, eso significa que su mano de obra será menos productivo y esto se traducirá en una reducción en su PIB durante los próximos 50 años. Esto es algo que debemos poner sobre la mesa. Deseo hablar acerca del proyecto de capital humano y el índice de capital humano. ¿Por qué será controvertido esto? Yo he leído su artículo reciente y tengo cierta idea acerca de por qué será controvertido, pero me gustaría ahora llamar a Bill Gates a que se una a la conversación. Ustedes, un hombre rico, podría haber hecho muchas otras cosas con eso. Hay mucha gente que no hace cosas con tanto impacto como usted y Melinda, pero ustedes han tenido este efecto multiplicador. Las cosas en que han invertido, porque esto hace que otros inviertan, incluidos gobiernos y particulares. ¿Qué vio en invertir en atención primaria de la salud y en la educación de las personas que hizo que decidiera que este era el mejor uso de su dinero? Yo no soy tan rico como solía ser realmente, porque estamos haciendo un trabajo fantástico dando este dinero al mundo para mejorar la igualdad y ayudar a muchos de estos países. Yo estoy agradecidísimo. Ya hay más y Melinda y yo podemos seguir haciendo esto durante el resto de nuestras vidas y haciéndolo cada vez de la mejor manera. La meta implícita aquí consiste en que los países sean autosuficientes, que el nivel de la atención de la salud, la educación, la fortaleza de la economía sean tales que sean autosuficientes. Las tres organizaciones aquí representadas, más Estados Unidos, han estado a la vanguardia de tratar de trabajar de manera más inteligente en la manera en que hacen esto. Si pensamos en los años 2000, gran parte de la falta de impacto tuvo que ver con que la asistencia estaba tratando de hacer muchas cosas diferentes. Estaban tratando de abordar el tema humanitario, el tema del desarrollo y otros factores.
Pero hemos aprendido mucho desde los años 2000. Se está brindando mucho dinero a la salud, también a la educación. Estos son dos sectores clave. Si uno mejora la salud, el crecimiento poblacional disminuirá a medida que las personas elijan tener menos hijos. Esto permitirá tener un dividendo demográfico si la salud y educación de esa generación ha recibido apropiadas inversiones. Es por eso que yo soy un fan de este índice de capital humano que ha preparado el Banco Mundial. Una vez que uno ve el índice, puede decir, bueno, hay países que tengan un desempeño ejemplar. Afortunadamente hay muchos de ellos. China, en cuanto a escala, es increíble, pero también Vietnam, Indonesia, Sri Lanka. Y en África hay menos ejemplos, pero Etiopía, Ruanda están haciendo muchas cosas correctas. Creo que todas nuestras organizaciones desean hacer cosas de manera tal que, este informe del Banco Mundial muestra qué enfoques han funcionado. El índice de atención primaria de la salud, esta es una alianza que tenemos con la OMS y el Banco Mundial. Esto nos muestra cómo tener la cadena de suministro adecuada para la provisión de los servicios de salud, cómo debe verse este sistema. Nosotros queremos que las personas se gradúen a llegar a este estadio de medianos ingresos. Acaba de publicarse un libro hace unas semanas de Hans Rosen, que es un especialista de salud mundial, que se llama Factfulness. Yo lo recomiendo porque nos recuerda que el esfuerzo de la salud en los países desarrollados ha funcionado muchísimo. Nosotros siempre nos focalizamos en nuestros fracasos. Nosotros pensamos en el trabajo que aún resta por hacer, pero al menos debemos tener en cuenta que la comunidad en desarrollo ha tenido éxito. Nosotros podemos aprender de qué manera podemos hacer las cosas aún mejor entre ahora y 2030. Usted estuvo en el norte de Nigeria, donde habló acerca de muchos de estos temas. Hans Rosling, sí, es quien escribió ese libro. Nosotros estamos transmitiendo esto en vivo en World Bank Live y si desean enviarnos un tweet pueden hacerlo. Además tenemos interpretación al francés, árabe y español y estamos utilizando un hashtag o etiqueta para quienes quieran participar. El hashtag es invertir en la gente. Vamos a sacarnos una selfie ya que estamos aquí. Sonrían. Ustedes también pueden hacer eso mismo, sacarse una selfie y mandárnosla. Queremos que las personas entiendan por qué esto es importante. Yo hace poco me uní a este tema y entendí su importancia. Y veo que las cosas que ustedes han aprendido en los últimos años son pertinentes para los países a dos niveles. Primero, para determinar, Secretaría, las decisiones que tomamos acerca del uso de los recursos. Y como el doctor Kim dijo, todos hemos aprendido que hay lecciones por aprender en nuestras propias inversiones en capital humano. Pero ¿qué ha cambiado para países como el Reino Unido? Ustedes siempre han trabajado en el área del desarrollo, han brindado recursos, intercambio de conocimientos, enseñado aptitudes. ¿Qué ha cambiado? El Reino Unido es una de las pocas naciones que está comprometida con dedicar una gran porción de su Producto Nacional Interno en el desarrollo humano. Nosotros hemos aprobado una ley, lo hemos consagrado en la ley, pero no es la ley la que protege esto, sino la buena voluntad del público británico, su generosidad y que nos permitan hacer esto con los impuestos que pagan. Además, como secretaria tengo una responsabilidad ingente de demostrar que estoy gastando ese dinero no solo bien. Hay muchas causas valiosas, pero debemos mostrar que no hay mejor manera de gastar ese dinero. Esto significa distintas cosas. Significa que además de financiar muchos programas de salud, programas de vacunación y demás,
que estamos asegurando que ese gran trabajo está brindando más que la suma de sus partes. Nosotros estamos ayudando a crear sistemas de salud, además de gastar dinero en educación. Esto no se trata simplemente acerca de la cantidad de niños y niñas en particular que están en la escuela, sino también los resultados de aprendizaje, si les está yendo bien, si están aprendiendo y si van a estar equipados para poder contribuir a sus sociedades y naciones. Desde el punto de vista humanitario, que es parte enorme de lo que estamos haciendo, así como también reducir el sufrimiento, proteger a las personas, asegurarnos de que no pierdan sus vidas en situación de conflicto. Tenemos un papel a desempeñar en el plano de la paz. Queremos ayudar a las naciones a poder brindar servicios de atención primaria de la salud, de educación, y estamos dando a la población lo que necesita para realmente empezar a reconstruir su sociedad. Tener ese foco en gastar el dinero de la mejor manera posible, en lugar de simplemente gastarlo bien, es importantísimo. Estamos muy entusiasmados con la iniciativa del Banco y GEM, porque realmente esto nos ayuda a hacer eso de una manera muy significativa. Esto ayuda a los donantes, sea que se trate de filántropos, naciones, empresas que desean invertir en determinados países. Permitirá que tengan información correcta acerca de las perspectivas y permitirá que se aseguren de estar haciendo inversiones inteligentes. Realmente respaldamos esto. Jim, ¿qué es lo que vamos a aprender cuando nosotros veamos el índice de capital humano? Usted dijo que tal vez haya cierta controversia. Bueno, todas las clasificaciones son controvertidas porque tiene que ver con la identidad de un Estado. Y la parte más polémica es que cuando los países se ven por debajo en la clasificación de otro país al que se han sentido superior, pues siempre hay un debate. Pero clasificamos a los países porque hemos hallado cuando hacemos la clasificación de negocios, y esto es algo que hemos ido mejorando a lo largo de los años, vemos que no es un ensayo clínico, no es así de preciso. Sin embargo, lo que ocurre es que ha habido cerca de 4.000 reformas que se han realizado a consecuencia de ese índice. Entonces, el índice es muy específico. ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil para las pequeñas y medianas empresas dar inicio a sus negocios en un país? Y eso ha generado mucho interés. Entonces, se me ocurrió que es necesario atraer ese tipo de atención a este tema. Y para ser aún más controvertidos, diría que queremos que esto debe afectar las clasificaciones para los bonos soberanos. Y ya he estado hablando con las agencias y les digo, este es un buen indicador de crecimiento económico. No habría que tenerlo en cuenta en el tema de los bonos soberanos. Entonces, los países de repente ven que sus costos de crédito aumentan y esto les va a llamar la atención a los ministros de Hacienda. Y no es una manera punitiva de hacer las cosas, porque por otro lado estamos ayudando de muchas maneras a los países a mejorar. En estas reuniones estamos hablando con muchos países diferentes para decir, cuando salgan esas clasificaciones, también va a salir un plan muy activo para mejorar los resultados en la educación, y hay mucho interés entre nuestros países clientes en este tema. Y la polémica es que si hay un país que siempre se ha sentido superior a otro y se ve que lo han clasificado en una posición más baja, pues va a haber un problema social, va a haber un rechazo social, pero hasta ahora no ha ocurrido, y lo estamos haciendo también porque he tenido tantas conversaciones durante esta semana sobre la tecnología y cómo afecta al trabajo, pero nadie sabe exactamente cuál va a ser el futuro del trabajo, pero casi tenemos por seguro que las competencias digitales van a ser cada vez más importantes, aprenderlas durante toda nuestra vida. Y si los niños no están creciendo bien o si los sistemas escolares son tan malos como son en algunos países, esto no va a ocurrir. Entonces, siento que es un asunto muy urgente porque nuestros países clientes, nuestros socios se enfrentan al futuro con el 35 o 40% de niños con crecimiento retrasado y sabemos lo que ocurre
cuando tenemos esta situación. Y cuando estos niños entran en un sistema educativo donde reciben solo equivalente de la mitad o menos de un año escolar en Singapur o en Corea, les puedo decir que eso no los va a preparar para la economía digital del futuro. Y como el desarrollo económico en el pasado por agricultura, por industrias pesadas, etcétera, eso se está cerrando ahora que hay nuevos sectores, robótica, inteligencia artificial, se están haciendo más intensivas en cuanto al capital y a la tecnología. Entonces, lo que sabemos que va a ser valioso va a ser la inversión en la gente. Y esa sensibilidad, esa conciencia no existe en gran parte del mundo, francamente. Bill, hemos pensado en el éxito, en estas clasificaciones en general, en términos generales, en el PIB o crecimiento del PIB, el PIB per cápita, pero en cuanto al informe sobre Nigeria, la semana pasada vi unas cifras que impulsan la idea de que esas medidas tradicionales y otras no se relacionan necesariamente con un incremento en el capital humano o en una medición del mismo. Los países tienen que entender que a no ser que se hagan ciertas cosas, en el caso suyo en particular, en cuanto a atención a la salud primaria, el PIB puede seguir creciendo el capital, pero no estamos abordando ciertos problemas básicos que existen. Sí, lo esencial es el periodo de tiempo que estamos viendo. Podemos tener esa inversión para la próxima generación y no administrarlo bien o no financiarlo bien, y entonces vamos a tener esos problemas. Por eso vale la pena agregar algo nuevo en este momento. Y a lo que vamos es a que sí se relaciona con esto en un periodo de 10, 20 años, con el hecho de que un país sea capaz de que crezca su economía y incluso desde el punto de vista moral, simplemente que la población esté alfabetizada, que física y mentalmente pueda llegar a cumplir todo su potencial. Esto es tan importante. Las cifras económicas son solo un medio hacia un fin de empoderamiento económico. Y lo que mejor podemos medir, y en particular con la labor que realizamos en cuanto a la evaluación, podemos medir también la causa de la muerte y los problemas con la salud y cómo afecta esto a los supervivientes, el retraso en el crecimiento, un desarrollo cognitivo también retrasado. Todos estos son temas que tenemos que resaltar, son una gran carga y tenemos que dejarle muy en claro a los países que hay estrategias que les pueden ayudar a cambiar esta situación más rápidamente. Y hemos avanzado mucho en cuanto a la mortalidad, lo hemos reducido a la mitad y lo vamos a hacer otra vez. Pero el tema del crecimiento retardado y la desnutrición, creo que aquí sí podemos resaltar la importancia de que sea una prioridad para los países y para la comunidad internacional. Tanto usted como el presidente Kim están hablando de la vacunación, de la mortalidad infantil y la relación que tiene esto a largo plazo con el crecimiento del PIB, el PIB per cápita. Secretaria Mordaunt, usted tiene un ámbito más amplio, no es solo la salud, es algo que es moralmente correcto, sino que además va a mejorar el crecimiento del PIB a la larga y además tiene algo que ver con la estabilidad y con la paz y la prosperidad en escala más amplia en todo el mundo. Por supuesto, y esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. En cuanto a lo que hacemos para aliviar el sufrimiento, tenemos que pensar también en estos otros elementos. Tenemos que mantener funcionando los servicios que ya estamos ofreciendo, seguir desarrollando destrezas, asegurarnos de que los fondos que invertimos en temas humanitarios realmente estén ayudando a ese país para su futuro. Y también en un contexto de factores como el conflicto y otros asuntos muy negativos, esto es algo clave en asegurar que tengamos estabilidad. Y también debemos garantizar que estemos
abordando esto de manera tal que no estemos dejando atrás a nadie, y por eso aplaudo lo que hace el banco en cuanto a los datos de discapacidades, por ejemplo, muy importante. Cifras aquí de la perspectiva del Reino Unido, y todos estamos en esto juntos y queremos aprender los unos a los otros, pero unas cifras de mi país para recalcar por qué hay que hacer esto de manera inclusiva. En el Reino Unido ha habido un gran impulso recientemente para asegurarnos de permitir que las personas con discapacidades lleguen a su pleno potencial. Una persona con una discapacidad de aprendizaje, pues quizás si se les da una capacitación vocacional del 6% al 86% puede cambiar su capacidad para obtener un buen empleo. Entonces, aquí también tenemos una ayuda que se les da a las pequeñas empresas para comenzar, y se da ciegamente para las mejores ideas de negocios, pero una cuarta parte de eso fue recibido por personas discapacitadas. Entonces, si no se incluye a estas personas en los planes de educación, estamos no solo acumulando grandes costos para el futuro, sino que nos estamos perdiendo de la mitad o de una cuarta parte de las respuestas a nuestros problemas. Entonces hay que asegurarse de que se incluya a las mujeres, a las niñas. Es muy importante incluir a las personas con discapacidades. Y también estamos estudiando la idea de asegurarnos de que haya una medición también de los países basado en cuánto incluyen, en qué medida incluyen a todos los miembros de su sociedad. Y esto tiene que ver también con muchos de nosotros que vivimos en países desarrollados, porque son parte de la población que a la que no le estamos prestando suficiente atención. Quizás no están aprovechando ellos la educación, pero tampoco la sociedad está aprovechando lo que esas personas pueden aportarle. Presidente Kim, vamos a pasar a cómo podemos realizar cambios. Y respecto de lo que dije yo y lo que dijo Bill anteriormente, y muchos van a decir, bueno, yo no veo aquí un rendimiento a corto plazo, pero de Corea, de Perú, de Afganistán, Bangladesh, Ruanda, tenemos ejemplos de un aumento relativamente rápido en las mejoras al capital humano para la inversión. Sí, y Bill señaló la importancia del problema del crecimiento retardado en los niños, y he visitado países donde existe ese problema y nos han dicho, bueno, queremos trabajar sobre ellos, pero afectar esto tarda 30 años. Perú es un ejemplo. Tenían un 28 a un 30% de niños con este crecimiento atrofiado, pero con un financiamiento del Banco Mundial y un esfuerzo del gobierno, en unos 7 años bajó un 14%, o sea que casi a la mitad en poco tiempo. En Senegal han tardado un poco más, pero ellos también han reducido a la mitad su tasa de este problema de crecimiento atrofiado en los niños. Entonces, no tiene sentido que estas tasas sean tan altas por tanto tiempo. El problema de la tuberculosis, las tasas de cumplimiento eran terribles en todo el mundo. Entonces, hicimos algo llamado tratamiento directamente observado, donde se observaba mientras las personas tomaban sus medicamentos. Entonces, si tenemos ese tipo de esfuerzo en el mundo, las cosas pueden cambiar. Y hemos hecho algo con la Fundación Gates, que es la iniciativa de rendimiento de cuidados primarios de la salud. Teníamos una idea de lo que necesitábamos para mejorar la salud de una población, y si lo podemos medir y demostrar que esto tiene un vínculo con el crecimiento económico, que es el tema principal de todo esto, pues es maravilloso. Entonces, tenemos algunos programas en Brasil, transferencias de efectivo condicionadas en estos países, y esto no solo mejora los resultados para los niños y para las familias, sino que además funge como estímulo económico. Hay tantos efectos positivos y hay tanta ideología en contra de dar dinero directamente a los pobres, y lo estudiamos a más no poder y hemos concluido que es algo bueno y lo podemos hacer en todas partes. Entonces, hay maneras de hacerlo. Y el asunto es que necesitamos que cada jefe de gobierno, cada jefe de Estado y ministro de Hacienda diga, voy a invertir más, pero ustedes me tienen que mostrar los resultados. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar a cada país del mundo a concentrarse en las intervenciones que van a mejorar los resultados. Y en algunos casos podemos mejorar los resultados mucho más rápidamente de lo que habíamos pensado. Bill, el presidente Kim dice que el gobierno dice, vamos a invertir, pero me tienen que enseñar los resultados. Vamos a hablar del tema de la filantropía.
pueden tener una exigencia similar. Queremos cambiar las cosas, pues algunas veces podemos cambiar las cosas en 7 años. Son maneras muy razonables de intentar cambiar el mundo, aunque el horizonte de tiempo de ustedes ha sido un poco más extendido. Pero, ¿qué papel cumple el sector privado? ¿Qué sector cumple la filantropía en este sentido? ¿Y cómo se logra que las personas lo piensen desde este punto de vista? Pues el sector filantrópico tiene una desventaja, que no es muy extenso. Aún en Estados Unidos es solo del 2% y es uno de los mayores. Si vemos el flujo de ayudas puede ser del 5%. Pero la ventaja que tiene es que tiene una mayor disposición a asumir un riesgo, a invertir en programas pilotos. Y el sector privado tiene la mentalidad de medirlo todo, ¿no? Si algo no está dando resultados, pues podemos apartarnos de esa estrategia. También tiene más la capacidad de incluir algún talento para intentar resolver estos problemas que quizás no se pueda traer de otra manera. Y cuando pensamos en los grandes momentos del desarrollo humano, tenemos el movimiento verde, que fue algo que tuvo que ver con tener mejores semillas, y fue un proyecto filantrópico. Y bueno, hemos perdido un poco el rumbo en eso. Hay que seguir invirtiendo en eso para llevar mejores semillas a África, quizás de plantas que sean más tolerantes a la sequía y a los cambios climáticos. Necesitamos que África se pueda alimentar a sí misma, y su población se está duplicando una y otra vez. Entonces, también la filantropía empresarial, si se les pide, por ejemplo, a las farmacéuticas que contribuyan su conocimiento, o los de telefonía móvil que contribuyan sus servicios, o el sector alimenticio. Si lo pensamos sector por sector, vemos que sí podemos marcar una gran diferencia, porque es una ciencia e innovación que estamos incluyendo esto junto con relaciones con los gobiernos, algo que se ha estado cultivando durante varias décadas con los sistemas de asistencia. Entonces, estoy muy feliz de estar en este espacio, porque esto va a aumentar el nivel de innovación. Y estoy muy feliz también de que nuestra relación con USAID, con DFID, con los gobiernos sea tan buena. Cada cual puede contribuir una perspectiva un poco diferente. Por ejemplo, en la erradicación de la poliomielitis, nosotros tenemos ya un plan plenamente integrado, y si tenemos suerte, ya veremos los últimos casos de polio en 2018, y para 2019 ya no habrá más casos. Y eso fue realmente un logro de la filantropía, más los donantes, cada uno haciendo un buen trabajo. Secretaria, cuando uno trabaja en el gobierno y está intentando tomar decisiones en cuanto al uso de los recursos para resolver problemas, como mencionó el presidente Kim, la tendencia es que nos gusten los proyectos que son difíciles, con una conclusión definitiva y muy medible. Y en su artículo él dice que hasta que podamos medir estos aspectos más blandos con precisión cuando se trata del capital humano, va a seguir siendo difícil atraer los compromisos que necesitamos para lograr ese cambio, para que los recursos se utilicen para resolver problemas más blandos, más difíciles de medir. Sí, es cierto, necesitamos buenos datos para tomar buenas decisiones. Por eso me encantan algunas de las iniciativas del banco. Creo también que tenemos que estudiar lo demás que es necesario para que esto funcione bien. DFID, mi departamento,
tiene una serie de iniciativas nuevas. Una de ellas es tener una nueva unidad para brindar apoyo a países que quieren tener una mejor finanza pública y puedan recaudar impuestos de una manera más eficiente. Entonces son temas bastante secos que no son buenos para titulares comparado con lo que hacemos en salud y educación, pero que también son fundamentales para que las naciones puedan mejorar. Tenemos que hacerlo todo de una manera mucho más conjunta. Y las organizaciones como mi departamento se encargan de toda una gama de temas diferentes, pueden ser excelentes catalizadores para esto. También tenemos que dar la capacidad a los proveedores más pequeños de participar porque ellos tienen más posibilidades de llegar a los más pobres, a las personas que quizás estén ocultos en nuestros datos, no los veamos. Y la Fundación Gates y DFID han estado trabajando en varios sitios juntos para asegurarnos de estar haciendo bien este tipo de proyecto. Y como donantes también tenemos que abordar esto desde la perspectiva de querer estimular a las personas para que participen y brinden más para su propio pueblo. En cuanto a la educación, por ejemplo, hemos llegado al límite, al máximo de nuestras donaciones. Hemos puesto un límite porque queremos que otros también participen y financien lo más que puedan para que todo sea sostenible. Los países quieren hacerlo de esta manera y por fin tenemos que abordar también algunos de los obstáculos respecto o que enfrentan los países a la hora de hacer lo correcto, la corrupción, los flujos de dinero mal habido, y nosotros tenemos toda una caja de herramientas para esto. Tenemos iniciativas para fortalecer el sistema financiero mundial para poder desempeñar un papel al combatir la corrupción, la delincuencia organizada y para que haya más confianza y se pueda invertir en ciertos países y para combatir los flujos de fondos ilícitos. En cuanto a lo que dijo Penny, Bill, de que a veces los temas no son tan atractivos para los titulares, pues usted ha hecho de titulares de temas que normalmente no salen en los titulares por su participación. Y por eso es que a veces la prensa cubre lo que hace usted. Y esto ha sido así durante un tiempo y esto es una mejora para el capital humano. Cuando Jim habla de la salud, usted ha participado tanto en este ámbito. ¿Y qué ha cambiado ahora? Tenemos mejores datos, el índice de capital humano va a lograr que esto se convierta en algo común en la conversación. ¿Cómo logramos que esta conversación, este diálogo sea lo que nosotros pensamos cuando hablamos del mundo? El esfuerzo en pos de las mediciones están adquiriendo ímpetu, pero hay imprecisión acerca de algunas de las estadísticas de salud. Si pensamos en el año 2000, nosotros teníamos simplemente estos silos, diarrea, neumonía, y no podíamos tener datos más desagregados. Incluso hoy con el tema del retraso en el crecimiento de los niños, entender esto, tenemos que trabajar más para hacerlo. El informe que abordaba la cuestión de la educación y la salud, la métrica primaria que utilizamos fue la asistencia a la escuela. Este es un primer paso inicial, porque si no conocemos el nivel de asistencia escolar, asegurarnos también de incorporar la asistencia de las niñas, no vamos a poder llegar al aprendizaje. Pero hay una enorme variación en cuanto al nivel de aprendizaje que se da. Al igual que en los sistemas de atención primaria, hay sitios que tienen 95% de cobertura de las vacunas y gastan menos per cápita que países que solo tienen 30 o 40 de cobertura en cuanto a las vacunas. Tenemos sitios que tienen solo 10% de cobertura de las vacunas. Una vez que hacemos este desglose, vemos que hay estas diferencias. Es interesante ir a nivel de detalle en cada uno de los sistemas. Creo que el tema de las mediciones se está teniendo más en cuenta. Consideremos la salud reproductiva.
era fantástico decir que toda mujer que quería atención de salud reproductiva debería recibirlo, pero ahora dar a las mujeres de cada aldea un teléfono celular para que puedan decir que reciben como protección anticonceptiva, si la están utilizando, sobre qué tienen información. Bueno, esto nos permite tener una retroalimentación en tiempo real, que nos permite saber si estamos trabajando bien en las ciudades, pero tal vez no en las zonas rurales. Burkina Faso y Senegal lo hicieron de manera fantástica. Ellos superaron los objetivos establecidos, pero hay otros sitios donde no es así. Se trata de algo del sector privado, la velocidad con la que uno recibe los datos y la focalización geográfica es mejor ahí. También tuvimos una cumbre sobre malaria. El Reino Unido fue el anfitrión debido a su rol en el Commonwealth. La meta es reducir la malaria a la mitad, de 1 millón a 500.000. Bueno, la meta final es llegar a 200.000 casos. Nosotros queremos asumir intervenciones como las redes para las camas y enfocarnos a nivel nacional, ir a las áreas de alta incidencia y ahí lograr que se usen estas redes. Si bien el financiamiento está aumentando modestamente, nosotros vemos con las mediciones que nuestro impacto puede ser mucho más fuerte. Jim, sé que tenemos que terminar para las 10:45, así que le daré los últimos 90 segundos. ¿Cómo convertir el proyecto de capital humano en un proyecto mundial? Pensando en los distintos paneles en que he participado durante esta semana, ¿por qué les debería importar el capital humano a todos? No hay dudas acerca de que la tecnología está avanzando muy, muy rápidamente. Es innegable que de todas las inversiones posibles, invertir en los seres humanos es lo más importante. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué vemos un nivel de retraso en el crecimiento de más del 40% en África, en el sur de Asia, en Indonesia, en India 38%, en Pakistán 44% de retraso en el crecimiento de los niños? Poblaciones enormes, más de 1/3 de la población que tal vez no pueda competir en la economía digital del futuro. ¿Por qué vemos esto? Creo que tiene que ver con que esto no es algo cercano para las personas a diario. Será difícil moverse con rapidez en el índice de capital humano, pero cuando el número se publique, los gobiernos tendrán que tener una narrativa acerca de qué es lo que están haciendo para mejorar en ese índice. Nosotros estamos listos para ayudarlos. Pero creo que tenemos que mantener la presión. Con el respecto a los datos, lo primero que ocurrirá para los países que estén clasificados por debajo de lo que pensaron, yo estoy segura de que van a decir que son problemas de los datos. Nosotros les diremos, bueno, si realmente está interesado en recopilar datos buenos, lo podemos ayudar. Una vez al año este informe permitirá que las personas sepan cómo estoy trabajando para mi pueblo, para que tengan mejores resultados de salud y educación. Bill ha estado impulsando, ha sido una Dalí del capital humano durante tanto tiempo. Penny también. Vamos a invitar a otros actores que también lo están haciendo. Hay tantos países en el mundo que no están clasificados como países frágiles o afectados por conflictos violentos, pero veo tantos países que están al borde de caer en esas situaciones. A medida que las personas tienen acceso a la banda ancha, ven cómo viven en otras partes del mundo las personas. Las aspiraciones de clase media van a estar diseminadas por el mundo para todos, porque van a ver cómo viven los demás. Una vez que alguien tiene esas aspiraciones y una vez que uno ve que porque uno tuvo un crecimiento retrasado de niño, no puede competir, yo creo que esto se convertirá en el foco de la fragilidad y el conflicto violento en el futuro. Es algo que afecta a todos. Desde un punto de vista moral y ético es lo correcto y además podemos crear un ímpetu. Personas como yo, los médicos, nosotros soñamos con poder hacer algo al respecto, pero no llegamos allí porque quienes tienen la billetera son quienes dan la última palabra.
Muchísimas gracias, Jim Yong Kim, Bill Gates y Penny Mordaunt. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias por esta conversación. Que tengan un excelente día.